Buenos días muchachos, entonces vamos a destinar este video para determinar las ecuaciones de movimientos acelerados. Entonces esto lo vamos a abreviar como MUA. Perdón. MUA, que significa movimiento uniforme acelerado o movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? También lo pueden encontrar como MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque sea en una línea recta. La clase pasada nosotros hablamos de la aceleración y llegamos a la conclusión entonces que la aceleración era una variación de velocidad en el tiempo, o sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿cierto? Esa fue nuestra formulita. En la conferencia que tuvimos por Zoom, entonces expliqué como dando un abrebocas de lo que era la aceleración en un gráfico. Entonces, si yo tengo este gráfico, ¿sí? Y en él tengo velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos, entonces yo podría tener una gráfica aquí así. ¿Listo? Entonces aquí está la velocidad inicial, que digamos que es de 20 metros por segundo, y aquí llegó a una velocidad final de 120 metros por segundo, y eso le va a tomar un tiempo. Entonces digamos que el tiempo fueron de 10 segundos. Si a mí me preguntan cuál es la aceleración, aplico la fórmula simplemente. La velocidad inicial es 20, ¿cierto? Y estos 120 corresponde a la velocidad final. Entonces velocidad final 120 metros por segundo menos velocidad inicial 20 metros por segundo sobre el tiempo, que fueron 10 segundos. Eso nos va a dar 100 metros por segundo sobre 10 segundos. Eso nos da entonces 100 dividido 10 da 10 metros por segundo cuadrado. Eso sería una gráfica. Lo que quiero denotar aquí una cosa. Si yo hallo la pendiente de esto, entonces veamos lo que pasa. Si yo hallo la pendiente, ¿sí? El concepto de pendiente era variación en Y sobre variación en X. O sea, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Que fue lo que vimos en pendiente. Y2 entonces es 120. Y1 es 20. Y1 es 20. X2 es el mismo tiempo final menos X1, ¿cierto? Que es 0. En conclusión, nos da el mismo 10. O sea que si usted tiene un gráfico de velocidad respecto al tiempo y yo saco la pendiente, ¿cierto? Que la simbolizamos con la letra M, entonces voy a obtener ¿qué? La aceleración. Recuerde que para hallar la pendiente yo les había dicho que simplemente hicieran un triángulo rectángulo, determinaran su altura, 120 menos 20, 100, y determinaran su base, o sea, esto aquí vale 10, y la pendiente es siempre dividir Y sobre X, que es la misma tangente, y nos da 10 metros por segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración. Es importante que usted trate de memorizar esa definición que acabé de dar. Bien, ahora entonces vamos a hablar de las ecuaciones de distancia. Y para ello el video se va a basar más en cómo obtengo las ecuaciones. ¿Listo? Entonces para eso yo voy a tomar la siguiente definición. Digamos que yo tengo un movimiento uniforme, o sea, el movimiento que vimos clases pasadas. Y yo trazo esto así. Me dicen que aquí está la distancia en metros. Me dicen que aquí la distancia es de
velocidad. Vamos a hablar de velocidad en metros por segundo. Y me dicen que la velocidad es de 30 metros por segundo. Un vehículo. Y que ese vehículo entonces mantuvo esa velocidad por 8 segundos. Aquí está el tiempo en segundos. Y me hacen la pregunta de ¿cuál es la distancia? Bueno, entonces usted, como esto es un movimiento uniforme porque la velocidad es constante, entonces usted dice, bueno, entonces la velocidad fue de 30 metros por segundo. Recorrió una distancia, que es lo que quiero hallar. Y esa velocidad la mantuvo durante un tiempo de 8 segundos. Y entonces usted dice, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, simplemente despejamos distancia, que es igual a v por t, y obtenemos que la velocidad fue de 30 metros por segundo por el tiempo, que fueron 8 segundos. Y bueno, segundo y segundo se cancela y 8 por 3, 24, 240 metros. Pero quiero que observen una cosa. Entonces, este 8 es acá esto y este 30 es acá esto. Si usted multiplica el 30 por el 8, ¿sí?, para hallar la distancia, pues también está hallando el área. Si usted halla el área de esta figura, entonces va a obtener qué distancia recorrió. El área de un rectángulo es base por altura, que nos dio 240. O sea que si usted tiene un gráfico de velocidad contra tiempo y sacamos el área, obtenemos la distancia. Esto yo ya lo había nombrado anteriormente, pero lo tengo que recordar, ¿sí? Porque ahorita lo que viene es deducción de las ecuaciones y todas vienen de este concepto. ¿Listo? Entonces, cualquiera que sea el gráfico, entonces, si por ejemplo, a usted le dicen, velocidad en metros por segundo, tiempo en segundos, y entonces a usted le dicen, ahí está un auto A y un auto B. ¿Listo? Entonces, estos dos automóviles van a llegar a 100 metros por segundo. Los dos, vean. Pero este es el tiempo de A y este es el tiempo de B. Y como ven, el tiempo que tardó A es menor al tiempo que tardó B, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el auto A es más potente porque es capaz de llegar a 100, aquí llegó a 100, pero muy rápido en un tiempo A. En cambio B le tomó más tiempo, ¿cierto? Entonces el auto B llegó a los mismos 100, pero tardó más tiempo. Pero si tarda más tiempo, ¿sí? Veamos qué pasa con la distancia. Si me dicen, ¿cuál recorrió más distancia? Veamos. Esta sería la distancia de A, esta área. Y esta sería la distancia de B. Claramente, el área de B es mayor que el área de A. ¿Listo? Indicándonos entonces que la distancia que recorre B es mayor que la distancia que recorre A. Para hallar esta área, ¿qué tendría que hacer? Utilizar área de un triángulo, base por altura sobre 2. Listo, ahora sí, muchachos, voy a hacer deducción de las ecuaciones de movimiento. ¿Listo? Entonces hay que prestar mucha atención porque en las evaluaciones yo pregunto mucho estos conceptos que voy a explicar a continuación. Entonces voy a elaborar un plano cartesiano, ¿sí? Y voy a empezar entonces con lo siguiente. Voy a volver un momentico. Si aquí entonces me dicen que el tiempo de A fue de 4 segundos, el tiempo de B digamos que fueron 7 segundos y aquí llegaron a 100. Entonces, ¿cuál es la distancia de A?
Entonces la voy a calcular acá. Distancia de A es la misma área de un triángulo. Base, ¿cuánto tiene de base? Pues 4. Por la altura, ¿cuánto tiene de altura? 100. Sobre 2, porque esto es un triángulo. Aquí era un rectángulo, pero aquí al ser un triángulo es base por altura sobre 2. Y la distancia va a ser entonces, esto de acá puede simplificar y nos da 200 metros. Calculemos la distancia de B. Base, 7. Por altura, 100 sobre 2. Y nos va a dar 350 metros. Como ven, la distancia de B es mayor. ¿Y qué hice? Base por altura sobre 2. Listo, o sea que según la gráfica, pues yo simplemente le hallo el área y obtengo el resultado. Entonces yo voy a tomar aquí este gráfico, veámoslo, de velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. Ojo, el gráfico tiene que ser de velocidad contra tiempo. Si el gráfico es de velocidad contra aceleración, no me sirve este concepto. Si el gráfico es de aceleración o distancia contra tiempo, no me sirve. Aquí tiene que decir velocidad y aquí tiempo para sacar el área. Bien, entonces aquí voy a tener, digamos, una velocidad de 20 y voy a tomar los mismos, bueno, cambiemos un poco. Entonces tomemos aquí 10 y aquí 110 para que nos den exactos. Y aquí un tiempo entonces de 5 segundos. Bien, entonces sabemos que estos 10 metros por segundo corresponden a la velocidad inicial. Esto corresponde a la velocidad final. Y esto al tiempo. Entonces digamos que a mí me piden hallar qué distancia recorrió. Entonces usted mira la gráfica y usted dice, bueno, ¿qué figuras veo acá? Entonces usted dice, bueno, yo veo aquí un rectángulo, que es esto, y un triángulo, que es esto. Ahí están las dos figuras. O sea que si sabemos que la distancia es el área, entonces la distancia va a ser igual a el área del rectángulo más el área del triángulo, ¿cierto? Entonces apliquemos. Distancia es igual, el área del triángulo, base por altura, más el área del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces la distancia va a ser base del rectángulo. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? 5. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo? 10. ¿Cuánto mide la base del triángulo? Mide también 5. ¿Cuánto mide la altura? Cuando nos hablan de la altura es esta de acá. Aquí era esto era H y esto aquí era H mayúscula. Entonces H mayúscula, ¿cuánto vale? Eso sería 110 menos 10 sobre 2, ¿cierto? 110 menos 10. Luego la distancia va a ser igual, 5 por 10, 50, más, esto nos da 100 por dividido 2, 100 dividido 2, 50 por 5, 250, ¿sí? Entonces usted hace aquí y ahí obtiene. Y luego la distancia recorrida fueron 300 metros. Listo, pero ahora voy a retomar entonces la ecuación que usé. Base por altura más base por altura del triángulo sobre 2. Entonces la distancia va a ser igual a... Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribirla en términos de los datos que tengo aquí. No voy a reemplazar por los números, sino por las letras. Entonces la distancia es base. La base es lo que llamamos tiempo. Tiempo. Por la altura. Fíjese que esta altura minúscula es velocidad inicial. Velocidad inicial. Más la base del triángulo es el mismo tiempo. Por la altura.
¿Cómo hice para hallar la altura mayúscula? Cogí y resté el 110, que es la velocidad final, le resté la velocidad inicial sobre 2. Y esta fue la formulita que utilicé. Pero en los textos, entonces, si usted quiere puede usarla así como está aquí. Pero en los textos no aparece esta ecuación de esta forma. ¿Cómo aparece? Sabemos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, en los textos la dan más simplificada. Voy a despejar aquí el tiempo, lo voy a pasar aquí a multiplicar y queda aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Entonces veamos. Aquí dice velocidad final menos velocidad inicial y aquí dice velocidad final menos velocidad inicial. Eso quiere decir que yo puedo poner, en vez de poner velocidad final y velocidad inicial, voy a poner aceleración por tiempo. O sea, voy a sustituir ahí por aceleración por tiempo. ¿Listo? Eso es como hacer lo siguiente. Si yo digo que 10 es igual a 7 más 3, ¿sí? Entonces yo podría decir que en vez de escribir 7 voy a escribir otra vez 4 más 3 más 3 y sigue siendo el mismo 10. 4 más 3, 7 más 3, 10. O sea que yo puedo sustituir acá por otra expresión equivalente. Y nos quedaría entonces que la distancia es igual a... Voy a organizarlo como aparece en los textos. Conmutativa, entonces voy a invertir velocidad inicial primero y luego tiempo. Más tiempo por, en vez de poner BF menos BI, voy a poner aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo y coloco el mismo 2 porque este 2 si no lo puedo reemplazar. Y queda entonces la ecuación velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces tengo la primera ecuación. Voy a volver a realizar el problema. La velocidad inicial, 10. El tiempo, 5. Más la aceleración. ¿Cuánto era la aceleración? Si yo quisiera hallar la aceleración acá, entonces haría velocidad final menos velocidad inicial, que ya sabemos que da 100. Sobre el tiempo que sabemos que es 5. Sí, esa es la aceleración de este gráfico, ¿cierto? Y la aceleración de eso entonces nos da 100 dividido 5 da 20. Bien, ahora entonces aceleración 5 por 5 al cuadrado sobre 2. Esto nos da 50 más 5 por 5 nos da 25. 25 por 5 nos da 125. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? El tiempo fueron 5, lo elevé al cuadrado. Hallé la aceleración y la aceleración, ¿cómo la determinamos? Entonces, con la pendiente. ¿Y la pendiente cómo es? Tomar a y dividirlo entre x, ¿sí? O hacer velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y luego la distancia, entonces, sobre 2. Aquí hago diagonal, diagonal. Entonces 100 más 125. Aquí cometí algún... aquí. Velocidad inicial. Bien, entonces... pero... aquí no es la aceleración. Nuestra aceleración fue 20 y yo anoté fue 5. Aquí es 20, aquí es 20. O sea que esto nos quedaría entonces 25, ¿cierto? Porque 5 por 5, 25 y por este 20. Ya que nos daría entonces igual a 500. Bueno, entonces haciendo esta multiplicación, entonces nos quedaría pues 5 al cuadrado, que es el 25, como acabé de decir. Y pues eso nos daría entonces aquí. Aquí voy a quitar acá esto. Es importante entonces tener cuidado con esto. El 10 por 5 nos da el 50. Más 500 sobre 2. La distancia luego es 50 más 250, porque 500 dividido 2, 250, y nos da los 300
metros, que fue lo que hallamos aquí, hallando áreas. ¿Listo? Entonces, la primera ecuación que obtuvimos fue distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, voy a tomar nuevamente ese gráfico con los mismos datos. De pronto me varía aquí, pero mi intención es tomar el mismo, ¿listo? Entonces, ¿qué datos conocemos? Que la velocidad inicial es de 10, que la velocidad final fue de 110. Esto es velocidad en metros por segundo y aquí el tiempo en segundos y que le tomó un tiempo de 5 segundos. Entonces, voy a nuevamente hallar el área. Pero un estudiante entonces puede decir, no, pero yo no veo, yo veo una figura que es esta. ¿Sí? Y esa figura es un trapecio, ¿cierto? Si yo lo girara un poco, entonces estaríamos viendo una figura así. Y eso se llama un trapecio rectángulo. Entonces, esta es la base menor, esta es la base mayor, esta es la altura. Y entonces, bueno, él dice, yo quiero hallar la distancia a partir del área de un trapecio. Y el área de un trapecio es igual a base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces, el área será igual a la base mayor. La base mayor es esta distancia. ¿Y cuánto mide? 110. Entonces, 110. Que es la base mayor, más la base menor es esta, que es la misma velocidad inicial, que es 10, sobre 2, y la altura es esta de acá, recuerda que lo estoy girando, ¿no? Entonces es 5. Luego el área, que es la misma distancia, va a ser igual a 120 sobre 2 por 5, la distancia entonces es 60 por 5. Luego la distancia es de 5 por 6, 30, 300 metros, igual que nos dio acá. Entonces, igual que hice en este punto, ahora voy a llevarlo a la ecuación de distancia con las letras que están acá. La base mayor, vean, la base mayor es la velocidad final. Más la base menor, esa es velocidad inicial. Sobre 2, siempre sobre 2 por la altura. ¿Y la altura quién es? Pues el mismo tiempo. Y tengo mi otra ecuación. ¿Listo? Entonces, fíjese que ya obtuvimos dos ecuaciones a partir del concepto de área. Ese es muy importante. El área de una figura cuya gráfica es de velocidad contra tiempo es distancia. Bien, ahora lo que viene es un trabajo matemático. Entonces voy a deducir otra ecuación y que va a ser la última. Entonces voy a tomar la primera ecuación que obtuvimos, que es aceleración, velocidad final menos velocidad sobre tiempo. Y voy a tomar entonces esta ecuación, que es distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Aquí voy a despejar tiempo. Tiempo nos queda velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, porque estos dos se intercambian. Y en esta fórmula, en vez de escribir este tiempo, voy a escribir esta formulita, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Y voy a multiplicar. ¿Cómo se multiplican fracciones? Horizontalmente. O sea que queda velocidad final más velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial. Estas dos cantidades es como si dijéramos en álgebra A más B por A menos B. Recuerden que eso les daba A cuadrado menos B cuadrado. Entonces la voy a escribir como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado y 2 por A, 2A. Y tengo mi otra ecuación. Entonces, con eso ya hice deducción de todas las ecuaciones que vamos a usar. Voy a escribirlas nuevamente aquí. La primera,
Aceleración. ¿Qué es la aceleración? Una variación de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La distancia. Velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La distancia igual a la del área de un trapecio, velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por tiempo. Y la distancia a qué es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Y estas, muchachos, son las ecuaciones que usted debe aprenderse de memoria. Me gusta que sepan de dónde vienen, porque yo creo que ustedes pueden recordar fácilmente que todas esta se dedujo de la pendiente, pero estas de acá se hicieron deducción de la gráfica de velocidad contra tiempo, o sea, de un concepto de área. Lo otro, muchachos, entonces es despejar esto, pero ya lo miraremos. Entonces ese va a ser una de las tareas, que usted se tome el trabajo de despejar esto. ¿Listo? Eso tienen que practicarlo. O sea, si no hay claridad en despeje de ecuaciones, muy difícil. Entonces yo voy a dejar aquí estas ecuaciones. Y ahora este tiempito lo voy a emplear para que practiquemos un poco el despejar, para ver si todos logramos cogerle el tiro a esto. Entonces, de esto en plataforma hoy vamos a hacer un trabajo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bien, si a mí me dan la ecuación, por ejemplo, me voy a inventar un poco de letras. W igual a K por R más Y sobre no sé, sobre M. Bueno, entonces yo voy a despejar M. Entonces, ¿usted qué debe tener en cuenta? A mí me están pidiendo despejar M, la voy a encerrar acá. Cuando la variable que quiero despejar está en el denominador, entonces hay que moverla. ¿Listo? En este caso, usted lo primero que hace es pensar cuál es la operación más grande donde está la incógnita. Aquí la operación más grande es la división. ¿Por qué? Estos dos están multiplicando, estos dos están sumando, pero los tres están siendo divididos por M. Como ven, involucra a todas las partes. Entonces, lo primero que voy a deshacer es la división. Esta M que está dividiendo voy a moverla ya a multiplicar y queda W por M igual a KR más Y. Vemos dónde está la incógnita. La incógnita ahora está aquí arriba, ¿cierto? Es M, porque es lo que me pidieron despejar. Entonces, como ya está arriba, la dejo quieta y muevo lo demás. ¿Qué es mover lo demás? Mover a W, que está ¿qué? Multiplicando. Luego M es igual a K por R más Y todo se divide entre W. Digamos que ahora me dicen de esa fórmula KR más Y, quiero que despejemos K sobre M. Fíjese que K ya está en el numerador. Entonces ahora tengo que dejarla quietica y muevo todo lo demás. Habíamos quedado que la operación más grande era la división, entonces muevo a M. K por M igual a W por M igual a KR más Y. Ahora, la incógnita está acá. ¿Cuál es la operación más grande ahí? La suma, porque reúne a todos. Entonces ahora paso a Y. WM menos Y igual a K por R. Listo. Ahora, ¿quién debo mover? A R, porque K ya está en el numerador, entonces la dejo quietica y queda WM menos y R que está haciendo, multiplicando, pasa a dividir igual a K. Y listo. Digamos que me dicen que S es igual a W cuadrado menos YK
¿sí? Que está al cuadrado, esto más R, B, y digamos que todo esto está sobre 4. Listo. Y me dicen, bueno, queremos despejar Y. Como está arriba, yo la dejo quieta. Esa no voy a mover todo lo demás. Entonces, primero miro el todo. Aquí, ¿cuál es la operación más grande? Hay resta, hay potencia, hay multiplicación, hay división. Pero fíjese que la división solo está con RB. En cambio, toda esta expresión está siendo sumada a esta expresión. Entonces, lo que voy a mover es esto de acá que está sumando. Porque voy a dejar esto quieto. Entonces, quedaría S y esto que está sumando pasa a restar. RB sobre 4 igual a W cuadrado menos Y cuadrado K. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ¿yo qué quiero hallar? Esto, lo dejo quieto. ¿A quién hay que mover? A este señor, que está restando, pasaría a sumar. Entonces, S más Y cuadrado K, este de acá lo moví hacia allá a sumar, pero pues aquí tengo menos RB sobre 4 igual a W cuadrado. Esto lo dejé quietico ahí, lo moví aquí un poquito al lado. Y ahora el cuadrado pasa en forma de raíz, que eso ustedes lo saben por el teorema de Pitágoras. Toda potencia pasa en su equivalente a raíz igual a W, y quedó despejado. Me dan una ecuación. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Y me dicen, bueno, queremos despejar esta de acá. Entonces, como está en el numerador, la dejo quietica. Entonces muevo este R cuadrado. F R cuadrado es igual a K por Q por Q. Este R entonces lo moví a multiplicar porque la operación más grande es la división. Y luego K y Q están multiplicando, lo paso a dividir. FR cuadrado K por Q2 igual a Q1. Y quedó despejado. Me dicen, hay que practicar esto, ¿listo? Y yo les voy a dejar un taller de eso, sobre cómo, en los que tengan que despejar. Si ustedes aprenden bien a despejar, pues ya tendrán una gran ventaja sobre muchos estudiantes que no saben aún hacer eso. Entonces me dicen, K menos 8 es igual a WR cuadrado menos K por M 3 todo elevado al cuadrado. Y me dicen, quiero despejar R. Está en el denominador, hay que moverla, pero usted tiene que analizar cuál es para moverla, tiene que mirar cuál es la operación más grande. La operación más grande es esta potencia porque reúne todo. Y esta potencia pasa en forma de raíz. Entonces la muevo como K menos 8 igual a W sobre R cuadrado menos KM sobre 3. ¿Qué hice? Pasé esto aquí en forma de raíz. Tengo que mover a R, pero aquí hay una operación más grande que es la resta. Primero deshago entonces la resta. Entonces quedaría K menos 8. Esto que está restando lo voy a mover a sumar. Y queda KM sobre 3 que pasó a positivo igual a WR cuadrado. Ahora sí, R está dividiendo. Pasémoslo a multiplicar. Y queda R cuadrado por raíz de K menos 8 más K por M sobre 3. Aquí este es el paréntesis porque R pasó a multiplicar, R cuadrado pasó a multiplicar todo. W. Fíjense que pasé porque la operación más grande es división. Hay potencia, pero es solo con una letra.
y la división involucra 2. Y ahora aquí me quedó mi incógnita que está multiplicando, entonces todo esto pasará a dividir. R cuadrado será igual a W sobre raíz de K menos 8 más KM, ¿sí?, sobre 3. Todo pasó a dividir porque vean, la multiplicación es la que encierra a todos. Y por último, la potencia. Raíz de W, K menos 8 más KM sobre 3. Listo, muchachos. Entonces, como yo he visto falencias a la hora de aplicar el despeje de variables, por eso hice esto. Entonces, ya tenemos las ecuaciones, pero primero vamos a hacer un trabajo sobre despeje. ¿Listo? Muchas gracias por la atención prestada, muchachos, que estén muy bien.